A las 6:30 de la mañana, una enfermera entró en una de las habitaciones de la planta de neurocirugía del Hospital de Orense. En una de las camas estaba Isabel Fuentes, ingresada desde hacía semanas tras una grave agresión. En la habitación había otras 2 personas. En el suelo encontraron un cuchillo y junto a la cama una chaqueta. En uno de sus bolsillos había una nota manuscrita en la que, entre otras cosas, se afirmaba que todo se había contado al revés. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que nunca tendría que haber ocurrido, al menos no de la forma en que ocurrió. Un caso en el que, en mi opinión y en la de muchas personas que lo siguieron de cerca, se cometió un error gravísimo en un momento clave, un error que dejó a una mujer sin protección y que acabó teniendo unas consecuencias irreversibles. Por cierto, esta historia va a estrenarla Netflix este año, aún no tiene fecha definitiva de estreno, pero sé que se estrena este año. Es una miniserie de 4 capítulos y no sé realmente si sigue fielmente la historia o no. Lo que sí os puedo decir es que aquí, en este vídeo, sí se sigue fielmente todo lo que ocurrió, porque este caso, como casi todos los que hago, está basado en la sentencia. Así que, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 2 de abril del año 2015 cuando la Guardia Civil llega a una vivienda situada en la localidad de Pazos, en el municipio de Berín, en la provincia de Orense. La casa es una vivienda de planta baja, ubicada dentro de una finca cerrada, protegida por un portón metálico de corredera y un seto alto que impide ver el interior desde la calle. La puerta principal no se utiliza porque en el interior han puesto un armario que la inutiliza por completo. El acceso habitual a la casa se realiza por la parte trasera a través de una galería cerrada con 5 ventanas correderas de aluminio y una puerta batiente de 2 cristales que comunica con la cocina. Os cuento esto porque es importante para el desarrollo posterior de la historia. En el interior de la vivienda, los agentes encuentran a Isabel Fuentes, gravemente herida. Isabel está tendida en el suelo junto al sofá de la cocina. Hay un gran charco de sangre, salpicaduras en las paredes y el techo y vómitos en el suelo. La escena presenta signos de violencia extrema. Además del marido de Isabel, en la casa también se encuentran Corona, prima de Isabel, y Santiago, marido de Corona. Ambos viven justo enfrente y mantienen una relación muy estrecha con Isabel y su marido. Son vecinos, familiares y parte del día a día de Isabel. Según relatarán después, prácticamente se veían a diario. Pero, ¿quién era Isabel Fuentes? Isabel es una mujer de 65 años que había trabajado durante toda su vida como dependienta en una tienda de ropa a la que le encantaba arreglarse y salir por ahí. Vivía en Pazos, Berín, desde hacía muchísimos años y había compartido vivienda durante décadas con su madre hasta que ésta falleció. Isabel no era una persona a la que su entorno identificase con la idea del matrimonio. Aún así, tras muchos años de convivencia con Aniceto, acabó contrayendo matrimonio con él, ya que era su pareja desde hacía 20 años. Aniceto había nacido en As Ferreiras, era 9 años mayor que Isabel y muy aficionado a la caza. Cuando se conocieron, él era viudo de su primer matrimonio y tenía una hija y un nieto. Había sido emigrante y había trabajado como carnicero durante años y también había regentado un restaurante. Durante muchísimo tiempo, como digo, convivieron como pareja sin casarse, aunque finalmente se casaron por la insistencia de él. Según relataría el entorno, porque a esa edad quería tener las cosas bien hechas por si les pasaba algo. Aniceto insistía en que si él moría antes, ya que era bastante mayor que ella, y sería lo más probable, ella tendría una pensión y heredaría sus bienes. Pero Isabel decía, medio en broma, medio en serio, que sería él, en caso de que ella muriera antes, el que se llevaría la mejor parte, porque Isabel tenía muchísimo más patrimonio que Aniceto.
La boda, por otra parte, no llamó especialmente la atención del pueblo, aunque nadie la esperara. Y tampoco se le dio ninguna importancia al hecho de que, tras casarse, Isabel dejase en herencia todo su patrimonio a la única hija de Aniceto y a su nieto. Isabel y Aniceto se conocieron en el año 1989 en Berín, cuando ella tenía 39 años. Fue un amigo común quien los presentó, y muy pronto iniciaron una relación que se prolongó durante más de 2 décadas. Aniceto era un hombre cariñoso y amable, un hombre que, según su entorno, siempre había tratado bien tanto a Isabel como a su madre, con la que convivieron durante años hasta que ella falleció en enero de 2015, apenas unos meses antes de los hechos. Y así, aparentemente en calma, fueron pasando los años hasta que llegamos a la tarde del 1 de abril de 2015, cuando Isabel y Aniceto cruzaron la calle para visitar a Corona, prima de Isabel, y a Santiago, que era el marido de la prima. Vivían justo enfrente. Era al parecer una costumbre habitual porque se veían prácticamente todos los días. Aquel día permanecieron en la casa de Corona y Santiago desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Compartieron la tarde sin que constara ninguna discusión ni incidente. Para quienes estaban allí fue una visita más de las tantas que se hacían. Alrededor de las 9 de la noche, Isabel y Aniceto regresaron a su casa y una vez allí, Aniceto se fue a dormir al dormitorio. Isabel se quedó despierta como hacía habitualmente y se tumbó en el sofá de la cocina para ver la televisión. Se colocó de lado con la cabeza apoyada sobre el brazo izquierdo del sofá. Poco después de la medianoche, en torno a las 12:30, Aniceto salió de la vivienda y cruzó de nuevo a casa de Corona y Santiago. Lo hizo gritando, pidiendo ayuda, repitiendo que a Isabel la habían matado. Santiago salió corriendo, fue el primero que entró en la vivienda, pero entró, vio cómo estaba Isabel y salió, y de vuelta se cruzó con Corona y Aniceto, que estaban llegando hacia la casa. Poco tiempo después, Corona y Aniceto accedieron juntos a la cocina. Allí encontraron a Isabel tendida en el suelo junto al sofá, con un montón de sangre en el suelo, en las paredes y en el techo. Isabel estaba gravemente herida, pero seguía con vida. Cuando Corona se acercó y le cogió la mano, Isabel respondió apretándosela. Fue Corona quien pidió un teléfono para llamar a emergencias, Aniceto se lo dio, se realizó la llamada y se solicitó asistencia sanitaria urgente. Isabel fue trasladada al hospital y la vivienda quedó vacía. Poco después, la Guardia Civil llegó al lugar. Los agentes hablaron primero con Corona y Santiago, los vecinos y primos de Isabel, que habían acudido tras escuchar los gritos. Ambos explicaron lo ocurrido, su relación con Isabel, que eran primos y que se veían a diario. A continuación, los agentes accedieron a la vivienda. La casa, como os he dicho al principio, estaba situada dentro de una finca cerrada con un portón metálico y un seto que impedía ver lo que ocurría desde el exterior. La puerta principal no presentaba signos de haber sido forzada y además es que estaba inutilizada, era imposible acceder por aquella puerta porque había un armario. En la galería posterior los agentes observaron una de las ventanas correderas ligeramente abierta, con tiestos volcados y tierra en el suelo. Desde allí se accedía a la cocina por una puerta de aluminio con cristales translúcidos cuyo cristal estaba roto. En el jardín además encontraron un manojo de llaves. Dentro de la casa había armarios abiertos, cojines tirados, bolsos en el suelo y una cartera con tarjetas bancarias y documentación de Isabel. En la cocina, junto al sofá, se apreciaban grandes cantidades de sangre con un charco en el suelo. También había restos de vómito. En el dormitorio del matrimonio la cama estaba abierta, pero no había signos de que nadie se hubiera tumbado en ella. Y ese fue el escenario que encontraron los guardias civiles cuando entraron en la vivienda a la madrugada del 2 de abril de 2015. Tras la llamada a emergencias, Isabel fue trasladada de urgencia al hospital de Berín y debido a la gravedad de las lesiones fue derivada poco después al complejo hospitalario universitario de Orense, donde fue ingresada en estado crítico. Los médicos constataron graves lesiones craneales con fractura y pérdida de masa encefálica. Isabel tuvo que ser intervenida de urgencia y quedó ingresada en la unidad de reanimación con pronóstico muy reservado y la verdad es que todos temían que perdiera la vida en los días siguientes. Pero en contra de todo lo que hubiera parecido en un principio, Isabel sobrevivió a la intervención y comenzó una evolución positiva que tardó, pero fue adelante.
Tras varias semanas, el 30 de abril de 2015, fue trasladada a la planta de neurocirugía donde permanece ingresada. Presenta hemiparepsia izquierda, está sondada y tiene una traqueotomía. Por tanto, hablar complicado. Su capacidad de comunicación, además de que no puede hablar, es muy limitada y solo responde con ligeros movimientos de cabeza o apretones de mano. Por fin, los días 5 y 7 de mayo la sientan en un sillón como parte de su evolución. Mientras Isabel permaneció hospitalizada, Aniceto formaliza su versión de lo que ocurrió. El 3 de abril de 2015, a las 9:41 de la mañana, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Berín en la que relata un robo en la vivienda durante el cual, según su versión, su esposa habría sido agredida por personas desconocidas. Sin embargo, esta versión de los hechos no convence en absoluto a los agentes. La Guardia Civil considera al marido sospechoso desde el primer momento a la vista del escenario que se encuentra en la vivienda. Y no solo por el escenario en sí, sino por la mecánica de las lesiones y las circunstancias en las que se supone que se produjo el ataque de esta gente extraña. Así que los agentes trasladan sus sospechas al juzgado instructor. La investigación avanza bajo secreto de sumario decretado por la jueza encargada del caso, Fernández Biforcos, que no da credibilidad a la versión del robo. Aún así, las medidas solicitadas por la Guardia Civil no prosperan. Los investigadores le pidieron al juzgado intervenir el teléfono de Aniceto y restringir sus visitas al hospital porque consideraban que existía un riesgo para Isabel. También solicitan una orden de alejamiento por situación de extrema vulnerabilidad, pero la jueza rechaza todas las peticiones. Considera que las sospechas planteadas por la Guardia Civil se basan en meras conjeturas y decide que no hay lugar para decretar una orden de alejamiento ni para limitar las visitas de Aniceto al hospital, y tampoco autoriza la intervención telefónica. De este modo, durante las semanas siguientes, Aniceto continúa acudiendo al hospital donde Isabel está ingresada en la planta de neurocirugía y suele estar acompañada o bien por Aniceto, o bien por su hija, o bien por el marido de esta. Y así van pasando los días hasta que llegamos a la noche del 7 al 8 de mayo de 2015. Isabel continúa en una situación de extrema vulnerabilidad física. Como os digo, está medio paralizada, sondada y con una traqueotomía. No puede hablar y apenas se puede mover. Durante esa noche, Aniceto se encuentra en el hospital. En la habitación en ese momento no hay familiares ni acompañantes junto a Isabel. Eso sí, tiene una compañera de habitación. A las 4:30 de la mañana, una enfermera pasa por la habitación. No es hora de medicación, no observa nada fuera de lo normal y continúa su ronda. 2 horas después, la enfermera regresa para administrar la medicación correspondiente. Al entrar en la habitación, lo que encuentra es una escena completamente distinta. Isabel está sobre la cama, cubierta de sangre, el colchón y las sábanas empapados, y en el suelo, junto a la cama, hay un gran charco de sangre. Al otro lado, tirado en el suelo de la habitación, se encuentra Aniceto, también ensangrentado. Y en el suelo, un cuchillo bastante visible. La enfermera da la voz de alarma de inmediato y acuden más miembros del personal sanitario. Otras 2 enfermeras entran en la habitación y confirman lo mismo. Isabel está inmóvil en la cama rodeada de sangre, mientras Aniceto permanece en el suelo, así que se activan los protocolos de emergencia, pero Isabel ya ha fallecido. Aniceto es atendido por el personal sanitario debido a las heridas que presenta, y la habitación es acordonada y se llama a las fuerzas de seguridad. Poco después, la Policía Nacional accede a la planta de neurocirugía y se hace cargo de la escena. La habitación, por supuesto, pasa a ser tratada como el escenario de un crimen. En ella se encuentran abundantísimos restos de sangre, la cama, como os he dicho, está empapada y especialmente junto a uno de los laterales de la cama en el suelo hay otro gran charco. No se observan signos de forcejeo fuera del entorno inmediato de la cama y la otra paciente de la habitación dice que ella no se ha enterado de absolutamente nada. A los pies de la cama, los agentes localizan una bolsa de plástico negra en cuyo interior hay un cuchillo con una hoja de tamaño medio. Junto a la bolsa, los agentes encontraron una chaqueta tipo sudadera de forro polar y al revisar los bolsillos aparece un papel doblado. Se trata de una nota manuscrita escrita en gallego y firmada con el nombre de Aniceto. El texto está redactado con faltas, frases entrecortadas y de una manera bastante chapucera.
Va dirigido a Isabel y en él se menciona el golpe recibido semanas antes. Se alude a la gravedad de su estado y se alude también al hecho de que ambos deben ser enterrados juntos. También se señala a un tercero, identificado como el Canicas, como responsable de haberlo dicho todo al revés, y se afirma que lo escrito se hace para no armar más líos. Bueno, no sé. La nota posteriormente será sometida a análisis biológico y en el papel se detecta el ADN correspondiente a Aniceto, pero no se hallan restos genéticos de Isabel. Mientras tanto, Aniceto es atendido en el hospital sanitario. Presenta heridas de arma blanca en el abdomen, en el brazo izquierdo y en el cuello. Y además, como consecuencia de estas lesiones, sufrió un ictus provocado por un daño vascular con afección neurológica grave. Es trasladado para recibir atención médica urgente y queda ingresado con una hemiplegia y un importante infarto cerebral. Esto provocó una gran alteración de sus capacidades físicas y cognitivas en ese momento. Durante los días posteriores, su estado tiene que ser evaluado de manera constante. Todo porque la policía quería tomarle declaración, pero los médicos no le encontraban aún en condiciones para que lo hiciera. La afectación neurológica era evidente y comprometía muchísimo tanto su capacidad de comunicación como su memoria. Aniceto permaneció ingresado y hasta junio de 2015 no fue posible, es decir, un mes después, no fue posible tomarle declaración en sede judicial. Pero cuando estaban allí, la magistrada suspende el interrogatorio y ordena que sea reconocido por el médico forense para ver si el hombre tiene capacidad para declarar. Los informes iniciales concluyen que presenta importantes alteraciones en la memoria que hacen inviable una declaración coherente y fiable en ese momento. Durante los meses siguientes, Aniceto es sometido a sucesivas evaluaciones médicas y forenses, y no fue hasta febrero de 2016 cuando los médicos forenses dijeron que este hombre ya por fin podía declarar y dar testimonio de lo que había ocurrido. Y fue así cuando, casi un año después del primer ataque a Isabel, el juzgado acuerda practicar una reconstrucción de lo ocurrido en la vivienda de Pazos en Berín, correspondiente a la agresión, como os digo, del día 2 de abril. Durante esa reconstrucción, como suele hacerse en todas las reconstrucciones, se documenta todo lo que ocurrió aquel día. En el transcurso de esta diligencia, Aniceto prestó declaración y relató los hechos ocurridos en el domicilio y admitió que fue él quien intentó matar a Isabel aquella noche. Así que, con esta confesión, el procedimiento avanza hasta la fase de enjuiciamiento. La policía cuenta con una montaña de pruebas contra Aniceto. Para empezar, la puerta principal, la que da a la fachada, que no está forzada, no se puede usar, porque dentro hay un armario empotrado que la bloquea por completo. Es decir, yo, si soy un ladrón, lo primero que hago es intentar entrar por la puerta principal. Por lo menos signos de haberla forzado debería haber, pero no los hay. Es decir, que quien se supone que entró en la vivienda debió entrar ya sabiendo que había que entrar por la parte trasera. En la parte trasera hay una galería cerrada con varias ventanas correderas y una de ellas está ligeramente abierta, pero el hueco es tan pequeño que por ahí no puede entrar una persona, aunque sea una sílfide. Bajo esa ventana hay tiestos volcados, tierra esparcida, como si alguien hubiera querido dar la sensación de entrar por ahí. Pero no hay huellas de que nadie hubiera entrado por ahí, porque es que además era imposible. La puerta que comunica esta galería con la cocina tiene el cristal roto, pero el golpe está del lado contrario de la cerradura. Y el hueco además es tan estrecho que es imposible que alguien pueda meter la mano sin cortarse. Bueno, que alguien pueda meter la mano y luego imposible hacerlo sin cortarse. Las llaves que estaban puestas por dentro aparecen después tiradas en el jardín y no junto a la puerta, otra cosa que no tiene ningún sentido. Dentro de la casa, además, hay un montón de armarios abiertos, cojines por el suelo, bolsos volcados, las tarjetas bancarias de Isabel a la vista, y no falta ninguna. Y tampoco falta dinero, a pesar de que había 12.000 euros en efectivo y estaban bastante a la vista. El dormitorio de Aniceto tiene la cama abierta, limpia, sin señales de haber sido usada. Desde esa habitación hasta la cocina no hay apenas distancia.
En la cocina, Isabel aparece en el suelo junto al sofá, tumbada de lado. Tiene varios golpes en la cabeza, todos en el mismo costado. No hay señales de defensa ni en brazos ni en manos. No hay indicios de pelea. Y los médicos forenses concluyen que los golpes se produjeron cuando estaba tumbada, probablemente viendo la tele, como solía hacer cada noche. Uno de estos golpes provoca una herida devastadora con fractura de cráneo y pérdida de masa cerebral. Es una lesión que por sí sola habría podido matarla si no hubiera recibido atención médica inmediata. En la galería, dentro de uno de los tiestos, aparece un martillo de carpintero manchado de sangre. Evidentemente, para la Guardia Civil, nada de esto se parece a un robo que se descontrola y todo apunta a una agresión, además premeditada. Un mes después, el escenario cambia, pero los detalles también vuelven a ser determinantes. La habitación del hospital está tranquila, no hay signos de lucha, Isabel está en la cama, no hay objetos fuera de sitio más allá de lo que rodeaba directamente al cuerpo. Los forenses determinaron, vosotros fijaros qué crueldad, que alguien le levantó el camisón y la apuñaló en la parte alta del abdomen cerca del estómago. La primera herida no fue profunda, así que decidió infligir una segunda. El cuchillo entra y se mueve dentro del cuerpo, atraviesa tejidos, alcanza el pulmón y llega al corazón. El daño provoca una hemorragia masiva y mientras Isabel no tiene heridas ni en las manos ni en los brazos porque no podía moverse. Es brutal, ¿eh? En el suelo, a los pies de la cama, hay una bolsa de plástico negra, dentro un cuchillo y al lado una sudadera y, como os digo, un papel doblado dentro. No hay señales de que nadie más haya estado en esa habitación esa noche. Y claro, todo esto es lo que le lleva a la Fiscalía a solicitar una condena de 39 años de prisión al considerar probados dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa por la agresión en la vivienda y otro consumado, que fue la agresión en el hospital. El Ministerio Público sostuvo que ambos hechos formaban parte de la misma secuencia y que además concurrían bastantes agravantes derivados de la relación de pareja. La acusación particular, que fue ejercida por la familia de la víctima, elevaba la petición hasta los 49 años. Reclamaba penas máximas tanto por el intento como por el hecho consumado. Y en el juicio insistió en la situación de especial indefensión de Isabel y en la gravedad de los hechos, cosa que no me extraña. La defensa, en cambio, pidió la absolución por la agresión en el domicilio familiar y por lo sucedido en el complejo hospitalario. La defensa pedía una pena de 4 años por homicidio consumado y solicita que se tuviera en cuenta el atenuante de trastorno mental, alegando que el acusado no se encontraba en plenas condiciones psíquicas. Tócate los pies, María Manuela. El tribunal afortunadamente rechazó las tesis de la defensa y Aniceto fue condenado a un total de 31 años de prisión, 12 por intento y 19 por asesinato consumado. Además de las penas de prisión, la sentencia le impuso el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y una responsabilidad civil, y es que Aniceto debía indemnizar al Sergas, que es el Servicio de Salud gallego, con 40.997,51 euros, correspondientes a los gastos derivados de la asistencia sanitaria que prestaron a Isabel tras la primera agresión. El fallo es recurrido, pero en diciembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la condena, con lo cual fue firme. Aniceto ingresó en prisión, aunque solo cumplió una parte de la pena, porque en septiembre de 2018, a los 78 años, murió en la prisión de Alhama a causa de un fallo cardiovascular, dicen que provocado por el ictus. Y ahora, aparte de que me parece indignante este caso, es tremendo, hay otra cosa que me tiene a mí bastante mosqueada. Y es que, pese al cierre penal del caso, el conflicto no terminó con la sentencia. 10 años después de que se produjeran los hechos, la familia de Isabel y su letrada Beatriz Seijo mantienen abierta una denuncia por la actuación de la magistrada instructora, que fue la que llevó la causa tras la primera agresión en el domicilio. La familia sostiene que la jueza no protegió adecuadamente a Isabel después del ataque, pese a que la Guardia Civil había solicitado medidas como la restricción de visitas y otras actuaciones de protección.
Como os he contado antes, la magistrada rechazó estas peticiones al considerar que las sospechas de los agentes no pasaban de ser conjeturas. Digo yo que esta señora podía dejar a la gente hacer su trabajo. O sea, si la Guardia Civil considera que este hombre es el culpable, ¿quién es ella que ni conoce el escenario del crimen, que ni lo ha investigado y está así en su despacho haciendo cositas y leyendo documentos para poner en duda las palabras de la Guardia Civil? Es que yo flipo con esto. Pero es que alucino más porque es que el Consejo General del Poder Judicial archivó la denuncia disciplinaria, aunque después el Tribunal Supremo ordenó que se practicaran nuevas pruebas testificales y documentales, lo que dio lugar a una segunda fase del procedimiento. Aún así, no pasó absolutamente nada. En 2019, la Guardia Civil de Berín declaró que habían advertido el riesgo a la jueza, que se lo habían comunicado, todo esto, pero dio absolutamente lo mismo. Y la familia, que está cabreadísima, cosa que entiendo porque yo lo estaría también, lo estoy y Isabel no era de mi familia, pues imaginad. La familia, como os digo, manifestó públicamente que si no se depuran responsabilidades, van a acudir a instancias internacionales. Los primos de Isabel, no tenía hijos ni hermanos, siguen reclamando justicia y en Berín hay manifestaciones cada 2 por 3 con este tema. Y ya veréis como cuando se estrene la serie de Netflix, esto va a volver a salir en todas partes, va a volver a haber manifestaciones y se va a volver a liar. Y espero que esto conduzca a algo alguna vez. Y bueno, ya para cerrar el caso, 2 datos que son 2 chorradas realmente, que no... Pero bueno, os lo voy a contar porque me hizo gracia leerlo. Tras la muerte de Aniceto, la familia decidió incinerarlo y enterrarlo de forma discreta, sin funeral ni aviso previo. Depositaron una urna en el panteón familiar del cementerio de Navallón Ríos, sin conocimiento ni consentimiento del párroco de la localidad, que estaba indignadísimo. Estaba tan indignado que decidió conceder una entrevista al diario El Faro de Vigo, donde dijo que él había sabido del fallecimiento días después y explicó que es que no entendía cómo no le habían llamado hombre por Dios porque él hubiera oficiado las honras fúnebres, incluso de manera anónima, si hubiera sido informado. Y digo yo que este señor, ¿quién es para meterse en eso? Si la familia no quiere ni honras fúnebres, ni funeral, ni nada, ¿quién es él? Ni para indignarse ni para nada. Yo es que de verdad que alucino. Pero bueno, este es uno de las tonterías que tenía que contaros, que no va a ningún sitio, pero es que me pareció curioso el hecho. Y la otra es contaros lo que sé sobre la serie de Netflix, y es que sé que se va a llamar El crimen de Pazos, que es de Bambú Producciones, que se rodó en Betanzos, Orense y Berín. Esta productora es la misma que rodó el caso Asunta o Fariña, y entre sus actores estará Tristán Ulloa, que suele trabajar bastante con ellos, que hace el papel de uno de los guardias civiles que investiga el caso. Y como os digo, sé que está previsto su estreno para este año, 2026, pero todavía no hay fecha definitiva. Este es un caso que tenía pendiente hacer desde hace tiempo y la verdad es que digo, va, voy a hacerlo cuando se vaya a estrenar la serie de Netflix. Pero es que realmente creo que cuando se vaya a estrenar y justo cuando se estrene lo va a hacer tanta gente que he preferido hacerlo ahora, que vosotros tengáis el conocimiento de exactamente lo que pasó, porque como os digo, mis datos son 100% reales, no sé cómo serán los de la miniserie, me imagino que algo de ficción habrá porque para llenar 4 capítulos si no metes algo de ficción se puede hacer bastante aburridísimo. Pero bueno, los que hayáis visto este vídeo, pues ya sabéis lo que es verdad y lo que es mentira de esta serie. Y bueno, con este dato me despido hasta la semana que viene. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Decidme si conocíais el caso. Un caso que tuvo bastante eco en su día, aunque fuera de Galicia es como que ha perdido un poco toda la publicidad. En Galicia se sigue hablando de él, pero en el resto de España es como que no sé por qué. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Recordad que tengo un segundo canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.